Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Como buenos guatemaltecos, así que llamado a las autoridades también para que pongan cartas en el asunto y a las personas que dirigen esto también para que tomen nota y el próximo año realmente se pueda llevar de una manera más ordenada y correcta. Así que bueno, Araceli, vamos a iniciar esta noche desde adentro. Desde adentro. Un título muy lindo, la verdad. Así es. Tenemos esta noche el honor de recibir a una invitada muy especial. Ella es la licenciada Lorena Martínez Lira. Ella tiene más de 32 años de experiencia en el sistema financiero. Se ha desempeñado en áreas de estrategia, de experiencia al cliente y de control interno. Además, tiene una maestría en finanzas y una profunda pasión por el desarrollo de las personas. Ha logrado demostrar que el crecimiento humano tiene un impacto directo en la productividad, en el ambiente laboral y la retención de talento. Ella viene esta noche a presentarnos su libro Desde Adentro. Así que muy buenas noches, bienvenida a ¿Qué Mujeres? Muy buenas noches, Lorena, bienvenida. Gracias, Araceli, Wendy, por este espacio. Agradezco realmente poder estar en el aire y compartiendo con tantas personas. Como tú dices, este libro que realmente pues nació desde adentro y por eso el título quedó así, ¿verdad? Porque pues el mensaje es ese, que tenemos que vivir con valores y como realmente somos y no vivir pues del ambiente externo, que como tú comentabas ahorita justo con los temas patriotas hay que vivir con los valores, ¿verdad? Desde adentro. Exacto. Sí, creo que muy bien. Bueno, Lorena, más de 32 años en el sistema financiero. ¿Qué la llevó a escribir Desde Adentro? Gracias, pues sí, 32 años han sido pues muchos cuando uno ve hacia atrás todo lo que uno ha podido formarse en esos 32 Exacto. años, porque es más que una carrera universitaria. Creo que esos 32 años de experiencia lo llevan a uno a crecer realmente y pues este libro nació. Creo que es una inspiración más de Dios. Cuando pues decidí hacer una pausa en el camino de mi vida profesional, después de estos 32 años, estaba escribiendo un agradecimiento a Dios por todo lo que me ha permitido, que realmente no es crecer financieramente, sino estamos diciendo toda esa experiencia que uno ha logrado tener y lo que ha podido crecer internamente y vivir con sus valores. Y después de esos agradecimientos que estuve escribiendo, decidí pues escribir el libro, porque podía dejar un legado hacia muchas personas que aun cuando vivimos en un ambiente, en un mundo de mucha prisa, podemos siempre mantener nuestros valores y vivir en cualquier ambiente donde estemos, haciendo crecer a otras personas. Y pues el libro es un legado para que las personas tengan una guía y puedan escribir un plan para poder vivir con propósito. Okay. Gracias. Aprovechando el título que me encantó realmente, ¿qué es para usted Desde Adentro? Sí, bueno, el libro cuando lo escribí, uno va cambiando el título varias veces, yo lo cambié como 5 veces, pero luego dejé un nombre simple que dejara un mensaje más grande que el título, y esto es Desde Adentro, porque para mí Desde Adentro es cada vez que nosotros tomamos una decisión, la tomamos con base a lo que nosotros tenemos en nuestros valores, en nuestra espiritualidad, en lo que hemos aprendido en nuestras familias, y aun cuando estamos luego en un ambiente donde compartimos con otros profesionales, nosotros siempre tenemos que tener esa conciencia de tomar decisiones con nuestros valores, sin importar en qué ambiente estemos. Entonces todo eso pues viene desde adentro. Okay. Lorena, ¿cuál fue el momento clave o la experiencia que te inspiró a plasmar tu aprendizaje en un libro? Ya. Bueno, he trabajado en estos años
con muchas generaciones. Creo que estoy en el medio de las generaciones porque he trabajado con gente mayor, con gente pues de las nuevas generaciones, lo cual realmente para mí ha sido de un crecimiento increíble, porque todo lo que uno no tiene tan fácil, esas habilidades, en esas nuevas herramientas, lo aprende de los jóvenes. Pero la experiencia y la madurez siempre es importante y eso viene de las generaciones anteriores. Entonces creo que ese conjunto de experiencia no lo quería perder y lo quería pues dejar plasmado en un libro. Okay. Muchísimas gracias. Felicidades, la verdad que Sí. muy inspirado está el libro. Su trayectoria abarca estrategia, experiencia al cliente, vimos por ahí control interno. ¿Cómo integró esas áreas en su visión sobre el desarrollo humano? Ok, sí, en el libro desde adentro he mencionado mucho sobre la carrera que yo estudié, pues es auditoría. Sin embargo, con el tiempo tuve la oportunidad de estar en otras áreas que no precisamente son la auditoría y que me llenaron de mucha satisfacción, porque cuando uno habla de control interno pareciera ser que es controles y muy cerrado, pero ahí tiene uno la oportunidad de tener esa conversación transversal en una organización y poder conocer el punto de vista de muchas personas y ayudar a crecer a otras generaciones. A mí me gusta mucho encontrar los talentos, porque a veces cuando estamos en estas áreas de estrategia, de control interno, incluso experiencia al cliente, necesitamos talentos y a veces lo buscamos en un currículum y ahí no está. Realmente el talento está cuando uno conversa con las personas y encuentra todo aquel potencial que una persona tiene. Exacto. Y que a veces no tiene nada que ver con su título, porque a mí me pasa, pues yo soy auditora y me pudieran enmarcar en auditoría y realmente me gusta algo más. Y justo eso le iba a decir, porque, o sea, tenemos la percepción o la imagen, creamos la imagen de que un auditor es de una forma como muy cuadrada, podemos decirlo, sí, serio, y que, pues precisamente como lo que hace es auditar, investigar, no nos podemos imaginar a una persona que después de todo esto se fue completamente por el área del talento humano como tal, porque sí son diferentes, ¿verdad? Dejaste por un sí, lado. No, la auditoría, pues obviamente como hay mucha exactitud, pero si vamos a lo que es el desarrollo, el talento humano, es esa parte más como emotiva, no sé, psicológica, por ahí. Sí, yo en los primeros años pues tuve la oportunidad de estudiar mi carrera de auditoría y a la vez irla practicando porque estaba en un área de auditoría interna, pero yo sentía que eso todavía no me llenaba. Y entonces pues tuve la oportunidad de crecer en varias instituciones, pero cuando Dios ya tiene escrito el plan, nos ayuda a que lo que tenemos dentro, pues eso se vaya mostrando, y tuve la oportunidad de estar en áreas que pues nunca me imaginé tomar, como por ejemplo estrategia. En esa área creo que fue la primera que tomé luego de estar en temas de control, que me permitió ayudar incluso a otras personas a que lograran cosas que ni ellas mismas habían visto, a empezar a buscar talentos, porque cuando uno está en un área de estrategia necesita tener talentos para poder lograr una sinergia en toda la organización, y ahí es donde creo que empecé a hacer esos pasos de poder desarrollar personas, y me encantó, y entonces seguí en esa línea, y pues creo que después de salir de estos años de la profesión, mi libro es mi primer paso hacia seguir formando personas. Okay. Ahora que la escucho hablar acerca de ello, y bueno, viene a mi mente, yo siempre en lo personal he dicho que prefiero la actitud antes que la aptitud. Exacto. Porque creo que con esto yo puedo lograr mucho, pero cuando las personas no tienen una muy buena actitud, es complicado llevarlas a desarrollarlo. Pero usted, que es la experta en esto, ¿qué es lo que debemos hacer cuando una persona es apta pero no posee esa actitud? Sí, justo en mi libro lo menciono, el tema de la actitud, que es muy importante, porque nosotros podemos lograr muchas más cosas que van a sobrepasar la experiencia, sobrepasar los conocimientos técnicos, si tenemos la actitud. Yo, por ejemplo, una formación en talento humano como tal no la tengo, pero en la experiencia creo que
tengo más que lo que podría haber aprendido en la universidad, y lo que pasa también es que tenemos que ser muy cercanos con las personas. A veces no tienen la actitud, pero si no tienen la actitud hay que entender a veces por qué, porque a veces hay muchas marcas que las personas tienen por lo mismo en que han vivido tanto en su casa, en algunas experiencias, que si nosotros logramos esa cercanía, que es lo que creo que rompe la actitud versus la aptitud, nosotros lo podemos lograr que esa persona tenga una actitud positiva. Creo que es factible si nosotros somos cercanos, pero si nosotros calificamos desde la primera vez a una persona, ahí es donde ya le cerramos también las puertas, y no ayudamos a que esa actitud se vuelva positiva. O sea, que sí creo que una actitud que es negativa, aunque el talento de la persona sea muy bueno, sí lo podemos lograr. Sí, lo podemos lograr. Yo creo que sí. ¿Sí? Con la cercanía todo se puede lograr. Sí, es como tú dices, la actitud a veces hay que ver por qué. Sí, no, pues siempre creo que hay un trasfondo de cómo las personas actúan, por qué. Sabemos que pues detrás de todo lo que es como la caparazón, ¿verdad?, hay muchas cosas por dentro. A veces nosotros mismos hemos dañado a una persona, porque si nosotros somos los gerentes de un área y no permitimos que las personas opinen, vamos silenciando a las personas, y luego tienen una actitud negativa, y cuando llegan a otra área, pues la persona ya la malformamos, y nosotros contribuimos a eso. Entonces, si nosotros somos cercanos, podemos regresar hacia esa experiencia que tuvo la persona y hacerla cambiar, ¿verdad? Creo que todo se puede hacer. Totalmente. Lorena, tú anteriormente nos dijiste de que cambiaste 5 veces el nombre del libro, sí, que no hallabas cómo. Sí. ¿Cómo defines en una frase lo que significa este libro desde adentro? Ok. Puedo conceptualizarlo como el liderazgo auténtico es liderarse uno mismo. Empieza por liderarse uno mismo. Ok, muchísimas gracias. Okay. Muchas veces los números dominan en las finanzas, pero usted habla de personas como tal. ¿Por qué es tan importante ver desde adentro a quienes forman parte en una organización? Sí, porque a veces estamos enfocados en la meta financiera que queremos lograr, pero esa meta financiera no se va a dar si no hay un ambiente laboral donde las personas se puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque cualquier área tiene que trabajar de forma colaborativa, y eso son las personas. Entonces, para lograr ver esos números que queremos, tenemos que hacer que adentro de nuestra organización esté funcionando de una forma colaborativa. Eso son las personas, no hay otra forma de lograrlo. Ok, muchísimas gracias. Ok, y habla también del desarrollo, ¿verdad?, en sí de las personas, que esto impacta directamente el ambiente laboral. Estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los efectos más visibles de este enfoque? Bueno, yo creo que la creatividad, cuando nosotros tenemos un ambiente laboral sano y positivo, la creatividad, la innovación, la colaboración, porque a veces estamos esperando que las personas innoven o que sean creativas, pero si las personas ya realmente están en un trabajo solo porque necesitan un salario, estamos matando esa forma de crecer, y la empresa al final se ve afectada. Ahora, yo creo que nosotros podemos ser, por ejemplo, ahorita que viene la inteligencia artificial, lo dominan más los jóvenes. Sí. Y si nosotros a los jóvenes, desde que llegan a una empresa, los silenciamos porque son jóvenes, porque no tienen experiencia, tal vez nosotros estamos perdiendo no aprender de ellos. Entonces creo que tenemos que trabajar hacia un liderazgo más humano, y en mi libro lo menciono: antes de ser gerentes tal vez debemos de ser líderes, porque los líderes no tienen un cargo. Realmente, si nosotros queremos ser líderes, lo podemos ser de donde estemos, en cualquier posición dentro de una organización. Okay. Ahora que habla precisamente esto de la inteligencia artificial, ¿cómo ve usted pues toda la tecnología ahora dentro de las empresas, ¿sí?, en el talento humano? ¿Cree usted que nos vaya a desplazar? No, yo creo que es necesaria esa inteligencia artificial para ser más eficientes, más productivos, y tenemos mucha información a veces en las organizaciones que un humano es incapaz de
manejarla o de generar resúmenes que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Entonces creo que la inteligencia artificial solamente es una herramienta que nos va a ayudar a los humanos a poder ser más eficientes. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, solo hay que usarla correctamente, ¿verdad? Exactamente. Ese buen punto. Utilizarla bien realmente. Ajá. Y ayer precisamente también estábamos hablando con unos amigos que tienen temor de que muchas empresas vayan a querer utilizar más la inteligencia artificial que sus profesiones de ellos, ¿verdad? Entonces dicen... Sí, algunos roles los podrá tomar, ¿verdad? Pero creo que la toma de decisión y liderar, por ejemplo, el liderazgo cada vez tiene que ser más humano, menos. Exacto. Entonces menos creo que pues, no es que nos va a desplazar. ¿Qué ejemplos concretos podrías compartir de cómo trabajar desde adentro transformó equipos o empresas? Ya. En la página 24 justo hay un ejemplo que incluí. Cuando tuve la oportunidad de tener el área de estrategia, pues no puedes encontrar una persona que en su CV diga, bueno, esta es mi experiencia específica. Tienes que tomar personas con talento. Y pues esa es una experiencia que me ha ayudado a asegurar que todo es posible de cambiar en una persona. Trabajé con un equipo donde pues todos éramos nuevos en esa área, pero teníamos actitud, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Teníamos actitud, estábamos dispuestos a cambiar lo que necesitábamos para lograr los objetivos. Y en la página 24 de mi libro menciono pues una anécdota justo de una persona de mi equipo que muy inteligente, trabajaba desde el escritorio y lo que menos pensaba era tener relaciones con las personas, trabajaba muy bien y muy eficiente, pero en estrategia no es así, tenemos que trabajar con las personas. Entonces, ella misma decidió que podíamos hacer el cambio, medimos su indicador de influencia, estaba muy bajo, hicimos un plan para mejorar ese indicador y pues lo logramos, ahora es una persona que está en otra institución en un cargo ya directivo. Ay, qué bien. Sí. Me encantó algo aquí de la página 24, donde dice, había mucho por desarrollar, pero con una gran ventaja, la voluntad. Exacto. Sí. Exacto. O sea, Sin voluntad no se puede. No. ¿Verdad? Voluntad, Sí. actitud, creo Es yo. lo que necesitamos para hacer cambios. Totalmente cierto. Ya vamos a entrar un poquito más de lleno también al libro, porque ya estaba leyendo yo el índice y realmente pues tocan temas bastante interesantes. Pero vamos a su experiencia. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los líderes al gestionar el talento? Bueno, creo que un principal que podríamos decir oportunidad de mejora para los líderes es que liderar no es dirigir, liderar no es dar pues la receta o la orden de qué vamos a hacer, sino que liderar justo es gestionar al talento humano, es poder tener esas conversaciones que nos hagan entender cómo podemos lograr los objetivos, pero con apoyo de todos. O sea, nosotros no vamos a llevar una receta. Si queremos lograr mejores resultados, seguro va a ser con la opinión de todos, y ahí vamos a poder, si somos cercanos, vamos a poder saber qué actividades le vamos a delegar a cada persona, porque vamos a conocer sus aptitudes, su talento y su potencial. O sea que sí, es conveniente ver realmente la aptitud de cada una de las personas para poderle dar a cada uno donde más puede ser exitoso, por decirlo Exacto, así. es una oportunidad de mejora en los líderes. Okay. Qué bien. Bueno, ¿cómo influye la experiencia del cliente en la forma en que se lidera dentro de una organización? Bueno, yo creo que la experiencia del cliente, siempre decimos el cliente es la razón, ¿verdad? Y realmente yo lo anoto en mi libro, que lo que he aprendido es que pues, el cliente no necesariamente tiene la razón, pero sí tiene el derecho de ser escuchado. Entonces, la experiencia del cliente nos hace crecer como organización, porque si nosotros realmente escuchamos sus necesidades, nos lleva a mejorar hasta nuestra estrategia. No solo la atención per se al cliente, sino la estrategia, porque sabemos qué necesita el cliente, qué productos necesita, cómo los necesita, cuándo los necesita. Entonces, creo que la experiencia del cliente es parte importante de una
para definir la estrategia de una organización. Sí, allá nos pasamos un poquito más pero me parece muy bien porque ese es como otro campo dentro de todo esto y me llama la atención porque yo sí trabajo en un lugar donde obviamente es atención al cliente y precisamente lo que me menciona, que no siempre el cliente tiene la razón, pero se le escucha y se le atiende y se le trata de solucionar. Pero hay gente o hay clientes que no lo comprenden, cómo tratar esa situación. Sí, yo creo que siempre van a haber personas que es un poco difícil tener el acercamiento, pero yo creo que lo que tenemos que manejar es nuestra respuesta, nuestro carácter y nuestra forma de atender al cliente. A veces pues sí nos toca mandarle algo ya por escrito cuando pues no funciona esa comunicación o telefónica o presencial, pero sí tenemos que documentar bien lo que al cliente le decimos, porque a veces también hay errores en las organizaciones, entonces tenemos que aceptar eso y si anotamos y damos feedback de lo que el cliente nos está diciendo, creo que la organización puede ganar más que perder, porque a veces nos toca aceptar al cliente y pero no, claro, y hay clientes que por más que usted les indique, les explique, es por decirle 2 y 2 son 4, no, y el cliente dice que son 5 y sabemos que son 4, pero el cliente dice que son 5 y quiere que sean 5. Entonces, ahí es donde nos toca una comunicación por escrito, ¿verdad? Para no llegar ya a tener discusiones que no nos van a llevar a ningún lado, ya sabemos que no nos van a llevar a ningún lado. Ok, gracias. Bueno, en el libro, ¿qué herramientas o reflexiones prácticas propone a los líderes y colaboradores para aplicar desde ya? Sí, en cada uno de los capítulos dejo unas cápsulas de reflexión y un diálogo interior. Entonces esa es una de las primeras herramientas, un diálogo interior para que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y hagamos unas preguntas que realmente nos hagan interiorizar, 2, 3 preguntas, tampoco es un cuestionario, pero 2, 3 preguntas donde nos ayude a hacer un plan, y cuando ya hemos respondido las 2, 3 preguntas de cada capítulo, tendremos un plan para poder ir cambiando pues la parte que nosotros sentimos que necesita hacer un cambio de rumbo, porque pues el propósito va a ser el mismo, pero a veces nos toca cambiar el rumbo, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cree que la productividad y la retención de talento dependan más de políticas externas o de un verdadero cambio interno en la cultura empresarial? Yo creo que es desde adentro, o sea, es en la organización. La retención de talento, podemos retener a alguien con un sueldo mayor, pero igual se nos va a ir en 2, 3 meses, eso va a durar poco tiempo. La retención está en que nosotros podamos identificar ese potencial de la persona y poderle ayudar en ese desarrollo, en escribir el desarrollo, porque sabemos que es el desarrollo de cada persona, pues él es el dueño. Sin embargo, esas oportunidades que podemos dar dentro de la organización para que se desarrolle es una parte que nos ayuda mucho a la retención de talento. Ya. ¿Qué consejo le podría dar usted a ese talento que muchas veces, pues yo sé que ninguno trabaja por amor al arte, sino trabajamos por alguna necesidad, para cubrir una necesidad? Y algunas personas consideran la importancia de su remuneración, pero a veces no, en mi forma de verlo, no lo es todo. O sea, tiene mucho que ver el que yo me pueda desarrollar dentro de la empresa, el que tenga un ambiente agradable de trabajo, el que tenga algunas prestaciones, en que me guste lo que estoy haciendo, pero muchas personas simplemente ven la parte económica. ¿Qué consejo les puede dar? He tenido ese tipo de experiencias donde una persona se quiere cambiar de una organización por el salario. Y a veces es mínimo. Sí, y entonces me he sentado con ellos a preguntarles, bueno, hagamos un análisis de esto. O sea, ¿usted se cambiaría si el salario fuera el mismo, se cambiaría a esa posición? Si el salario que venga ahora se cambiaría, y a veces la misma persona dice, no, ¿verdad? No encuentro ahí un punto de crecimiento, pero ahorita voy a tener un incremento que me va a servir. Entonces, sí he logrado retener
personal, haciéndole esa conciencia de que aquí tiene un mayor crecimiento que el que va a tener en esa nueva posición, que va a ser corto el salario que va a recibir. Ok. Sí. Bueno, estamos aquí con la licenciada Martínez Lira hablando desde adentro. Así que vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Y regresamos a ¿Qué mujeres? Hablando desde adentro. Me encanta el título, de verdad me inspira. Y bueno, creo que también solo ver el libro pues también inspira y ya lo quiero leer. Creo que voy a aprender mucho de acá. Gracias. Vamos a aprender bastante. Sí, gracias a la licenciada Lorena por acompañarnos hoy a presentarnos este libro que creo que es muy inspirador y que nos puede servir a todos. Exactamente. Bueno, como escritora, Lorena, ¿qué fue lo más retador de traducir tu experiencia técnica y de liderazgo en palabras inspiradoras? Bueno, creo que una del reto más grande es que cuando uno escribe informes, entonces uno empieza a buscar cómo poder llegar hacia las personas con un lenguaje simple, ¿verdad? Porque eso creo que fue el reto más. Yo releía y releía y trataba de poner las palabras más simples para que llegara el mensaje realmente a cualquier persona que quiera, pues, reescribir su vida con propósito. Ok. No es tan difícil realmente escribirlo, sí, inspirarse y realmente llevar un mensaje que la gente pueda aceptar y pueda aprender. Yo creo que hasta ahorita, bueno, he recibido alguna retroalimentación del libro y muchas personas me dicen que unos jóvenes que han estado modificando su plan de vida, entonces creo que sí ha llegado el lenguaje que ocupé y lo que traté de inspirarme, incluso a jóvenes que ahora pues quieren vivir deprisa y no se quieren retener ni siquiera en leer una página. Exacto. Pero creo que si usamos, por eso mi libro tampoco es tan grueso, porque si la gente no lo lee, creo que sería un libro más en la librería, en la biblioteca. Entonces, creo que está llegando a tener pues el propósito que yo tenía. Para algunos es retomar el hábito de lectura y para otros es reescribir su vida y cambiar el rumbo para lograr el propósito. Okay, sí, tocó un punto importante y es que es como un libro fácil de digerir, es breve, considera ya hablando en sí de la forma del libro, con una letra clara, cómoda para leer, que sí realmente invita a leerlo, ¿sí? Y bueno, me gustaría leer porque creo que las personas hasta ya no lo logran ver, pero dice aquí desde adentro: cómo vivir con propósito, trabajar con amor y seguir siendo tú. Me encantó. Eso, muy bonito. No dejar de ser uno mismo, ¿verdad? Sí. Exacto. Esa es la clave también, definitivamente. Sí. Vamos a ver, me gustaría, este libro va dedicado a alguien en especial. ¿Nos puede comentar? Sí. Bueno, el libro lo dediqué a mi hija. Tengo una sola hija que está iniciando la universidad. Y lo dediqué a mi sobrino, también solo tengo un sobrino que está en la adolescencia. Sí. Entonces creo que puede ser un legado para que ellos lo lean. De hecho, a mi hija hoy que está en la universidad le mandé ahí una página, le digo, mira, para lo que me comentaste hoy, lee esta página, porque tenemos que ayudar a que estos jóvenes
que ahora están cerca del teléfono, pero no quiere decir que estén buscando una motivación o una disciplina en todo lo que ven. Entonces creo que pues el libro sí se los dediqué a ellos, esperando que fuera un legado y que les ayudara en su formación del plan de vida. ¿Cuánto tiempo tiene el libro de estar ya en el mercado? Sí, hice la publicación el 22 de julio. Ay, reciente, sí, recién salidito del horno. Sí, el 22 de julio. Pero se agotaron, ¿verdad? Sí, lo puse a la venta, ahorita está en Saúl, en los mercaditos de Saúl, y también ya está disponible en Sofos. Ok, eso Está voy a preguntar. disponible en Sofos, Ok. y pues también me pueden contactar y ahí está para que les dé. Por favor, ¿dónde pueden contactarse para Tus redes. obtenerlo? Ajá. ¿Sí? Sí, me pueden escribir en LinkedIn, ¿verdad? O me pueden contactar a través de WhatsApp al 5208-0093. Nuevamente para... Ok, sí, a través de WhatsApp en el 5208-0093, o lo pueden buscar en la librería Sofos o en los mercaditos de Saúl, que pues ahora los encontramos más fácilmente en centros comerciales y en todo. Ok, ¿alguna red social? Bueno, en alguna red social, en LinkedIn, que es la que más utilizo. Ah, ok, Ajá. perfecto. Ok. Entonces ya saben, yo de verdad desde ya los invito a que vayan a obtenerlo. Está muy Yo ya interesante. sí, estuve como hojeándolo por ahí, me llamó mucho la atención. Sí, bueno, en red social de Facebook está con la editorial lo publicó también. Ok, La editorial Palo de Hormigo. es Palo de Hormigo, Sí. ¿verdad? Palo Editorial de Hormigo, Palo de ok. Hormigo, entonces también ahí podrían A través de ustedes ellos también. obtenerlo. Lorena, cuéntanos cuánto te llevó en escribir el libro, qué fue lo que... Bueno, ya sabemos que te motivó tu hija, que esto está inspirado para tu hija y tu sobrino, que la verdad tu sobrino es bastante inteligente, bastante inquieto, el muchachito, pero la verdad muy lindo. ¿Cuánto tiempo te llevó en escribir este? Sí, bueno, yo tal vez de 6 meses más o menos, escribiendo por las noches y reescribiendo, porque uno escribe y borra, ¿verdad? Y después lo relee, pero sí, creo que 6 meses, porque pues el libro es algo que no es una investigación per se, es algo de la experiencia y del interior, y por eso creo que pues, me fue más fácil escribirlo. 6 meses. Sí. Y este es el primer libro. Sí, es mi ¿Sí? primer libro. Ay, bueno, pues qué emoción, de verdad, y qué orgullo tener esto ya plasmado. Me imagino que fueron muchas horas realmente, ¿verdad?, para poder llegar a este producto final. ¿Y nos vamos a quedar en un libro o vendrán más? Yo no estoy pensando en escribir de temas tal vez técnicos, pero sí de seguir escribiendo para poder dar una guía y poder hacer motivar. pausas conscientes en las personas. Creo que sí estoy pensando en escribir otros libros. Otros. Ay, qué Otros lindo. libros, sí. Te Incluso felicito. pensé en una novela, porque yo creo que a través de una novela podemos captar otro público que le gusta leer ese tipo de libros, y que podemos transmitir a través de una novela que tenga una parte real y una parte también Eso te iba a decir, ficticia. en la novela te piensas inspirar en alguien Sí. o en tu propia vida. Sí, creo que estoy pensando ya en eso, y estoy pensando en escribir como el silencio que tiene una madre para soportar el vuelo de una hija, así como lo que yo estoy viviendo en este momento. Creo qué que bonito. hay varias cosas que uno puede pues, compartir con muchas madres Ajá, que están sobre todo viviendo con las estos madres. procesos. Sí. Ajá. ¿Y Ok. qué dice su hija en relación al libro? Bueno, mi hija siempre me ha empujado a hacer las cosas, es una jovencita muy madura. ¿Qué edad tiene tu hija? Y siempre me dice, no mami, lo vas a hacer. Y yo le decía, mira, ¿será que lo escribo? Me decía, sí. De hecho, pues ella se iba para la universidad el 27 de julio y el 22 lo publiqué. Sí, siempre ha sido mi motor, y lo escribo en el libro también, incluyo algunas anécdotas de ella, porque cuando nosotros queremos escribir un libro, como yo lo titulé Desde Adentro, debemos de compartir esas experiencias realmente, porque no queremos que otras personas vivan lo mismo, pero que se inspiren en vivir su sueño y lo que ellos quieren para su vida y su familia. Exacto. Ok, qué bonito. Vamos a ver, aquí pues tengo, como había mencionado, que estaba yo viendo
Y dice, el libro empieza realmente con su historia. Sí. Sí, así es. Y dice con propósito y gratitud. Sí, Vamos y a hablar. justo como les comentaba al inicio, el libro nació después de escribir un agradecimiento a Dios, y sí empieza con gratitud porque lo menciona en el libro de una forma muy resumida, pero realmente vengo de una familia con muchos valores y rodeada de muchas personas que desde pequeña creo que lo que más recibí fue amor, y entonces yo lo dejo acá. Yo digo, bueno, entonces mi mamá, una persona generosa, muy enfocada, pero también tuve alrededor a mis tías, a mi abuelita, entonces empieza desde ahí. Uno no se da cuenta cuando está creciendo cómo se va formando con la espiritualidad. Dios lo lleva a uno de la mano y uno no se está dando cuenta. Uno cree que no escribe el plan, pero el plan realmente lo escribe Dios. Exactamente. Entonces escribo eso realmente con gratitud, ¿verdad? Qué bonito. La Y aquí gratitud dice a también, Dios. es hora de empezar a planificar y sobre todo a ejecutar tu plan. Exacto, a veces escribimos un plan, ¿verdad? Y cada inicio de año, cuando estamos motivados, escribimos un plan de lo que vamos a hacer en el año, pero a veces se queda ahí en un sueño y luego se vuelven lamentos porque solo lo escribí. Entonces creo que lo principal es escribir pequeñas actividades que podemos hacer para llegar a ese sueño, pero ejecutarlas, ¿verdad? Cuando nos referimos a ejecutar un plan como tal, son todos esos proyectos también que queremos en la vida. Sí, yo hablo en el libro de tener un equilibrio de vida, ¿verdad? Nosotros, para vivir realmente plenos y con paz interior, tenemos que tener un plan de vida espiritual, personal, profesional, familiar. No podemos estar solamente creciendo en un área porque nos estamos perdiendo las demás, que a veces son las más importantes, ¿verdad? Y cuando nosotros ponemos todo en una sola área, tenemos un fracaso o algo que nos está debilitando en un área y no tenemos en qué soportarnos. Entonces tenemos que tener un equilibrio de vida siempre con la espiritualidad. Esa creo que es la base de toda nuestra vida. Exacto. Así Aquí es. me llama la atención algo que estoy ahí leyendo de reojo. El valor de la humildad, que para mí es un valor incalculable. Sí, la ¿verdad? humildad a veces la malinterpretamos, ¿verdad? Y creemos que ser humilde es una Es bajar la persona cabeza que, y no. sí, que va a permitir que pase todo sobre ella. Y no, realmente la humildad es cuando nosotros aceptamos nuestras debilidades, aceptamos nuestras limitaciones y crecemos en ellas, ¿verdad? Y permitimos que otros nos ayuden a crecer. Exacto. Pero a veces nos sentimos que no podemos ser vulnerables o que nos vayan a ver con alguna limitación, y eso no nos permite ser humildes. Yo menciono en mi libro que la humildad es un valor que nos ayuda a crecer, y también menciono que pues en la Biblia está, ¿verdad? Jesús habla de la humildad y dice, bienaventurados los humildes, porque de ellos será pues el reino de los cielos. Y es eso, porque tenemos que aceptar que dependemos de Dios y ser humildes en ese sentido. Primero dependemos de Dios, de Sí. ahí lo demás. Exacto. Bueno, y sí, como ya mencionó, ¿verdad? La humildad, realmente lo que podemos hacer es como potenciar para que se vuelva una fortaleza, pero sin dejarse pisotear, creo Sí, yo, ¿verdad? Que es exacto, muy sí. importante. Sí. Ok, también aquí habla de construir una carrera sin perder el propósito. Sí, nosotros tenemos que tener claro que crecer profesionalmente no necesariamente es perdernos, ¿verdad? Si para crecer nos vamos a perder personalmente, espiritualmente, entonces mejor no crecemos. Entonces tenemos que asegurarnos que cuando estamos dando un paso para crecer profesionalmente no estamos perdiendo nuestros valores, y tenemos también que tener claro que crecer profesionalmente no es vertical. Nosotros podemos crecer horizontalmente porque podemos conocer otras áreas. No podemos ir corriendo que tenemos que subir muchos peldaños. Tenemos que pensar primero, no perder nuestra espiritualidad y nuestros valores. Exacto. Ok. Interesante. Sí, sí, no, tiene varios puntos aquí que llaman mucho la atención, y aquí hay otro muy importante, creo yo, la importancia de escuchar y observar. Sí, escuchar es comunicarse también, ¿verdad? Porque a veces para hacer un plan no tenemos que pensar solo en nosotros, tenemos que escuchar en nuestra familia qué sueños tienen. Y a veces nos toca sacrificar una parte de nuestros sueños para crecer los
sueños de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Entonces, escuchar es muy importante, tanto en una organización como en nuestra familia. A veces, si nos hacen un examen hoy de cuáles son los sueños de nuestros papás o de nuestros hijos, ni lo sabemos, porque no escuchamos, ¿verdad? Okay. Exactamente. Algo importante también que dice acá es pedir ayuda. Sí. ¿Sí? O sea, a veces no veces podemos cuesta. abarcarlo todo, ni sabemos hacerlo todo, y si queremos llegar, creo yo, a lograr hacer las cosas bien, tenemos que ayudarnos y rodearnos de los demás para lograr lo más que podamos hacer. Sí, pedir ayuda va relacionada a la humildad, ¿verdad? Pedir ayuda es, y en todos los ámbitos de nuestra vida, porque cuando nosotros estamos en una posición alta en una empresa, no necesariamente lo sabemos todo. Tenemos que ser humildes, pedir ayuda a los, pues tanto a los partners como a nuestro equipo. No es vernos vulnerables si le pedimos a nuestro equipo ayuda también. Yo creo que eso ayuda a llegar uno al éxito, sí, ¿verdad? Alcanzar las metas que y tiene uno a crecer en una empresa, porque creo que al final el objetivo en toda empresa es llegar a la meta que esté propuesta, ¿no? Si el equipo sabe que tú le vas a pedir ayuda, el equipo se compromete, el equipo está más alerta y al final crecemos todos, ¿verdad? Totalmente. Ok. También aquí habla del poder de las relaciones profesionales, esas conexiones auténticas que son importantes. Sí, tenemos que ir por la vida sin perder nuestro propósito, tenemos que ir haciendo relaciones, pero no relaciones solo por conveniencia, tenemos que hacer relaciones que nos ayuden a crecer, Exacto. relaciones donde nosotros también podamos aportar, y lo menciono en mi libro, o sea, cuando nosotros tenemos ya una red de contactos, tenemos la obligación moral de preguntarles todos los días cómo están, no solo buscarlos cuando necesitamos que nos apoyen, ¿verdad? Sino también estar ahí en un momento en que ellos nos necesiten. Entonces eso también aplica para todo, personal y Como dicen, profesionalmente. ser amigos vitaminas. Sí, bueno, y hablando de las relaciones, ¿qué sucede con esas relaciones a las que llaman hoy tóxicas? Sí, bueno, yo creo que tenemos que no entrar en conflicto con una relación tóxica, sino alejarnos de esas relaciones tóxicas, porque al final sabemos que no nos están ayudando a crecer ni nosotros vamos a aportar. Exacto. Entonces Esa era mi retirarse. pregunta. ¿Podemos nosotros ayudarlos a salir de esa toxicidad? Si existe una voluntad se puede, ¿verdad? Nosotros podemos tratar de hacerlo porque podemos llegar a entender cuál es ese motivo por el cual la persona es tóxica y podemos ayudarlo. Podemos darle nuestro punto de vista, pero si llegamos a un momento en que la persona no tiene la voluntad de cambiar, lo mejor es alejarse. Eso es lo que te iba a decir. Hay personas que dicen, no, yo sí soy y si me querés así está bien, y si no, pues ahí Sí. es tu decisión. Entonces, como dices tú, es mejor alejarse. Aquí estaba leyendo que dices, hay que aprender de las experiencias, porque a veces nuestros padres solían decir, tuviste la experiencia y no aprendiste. Sí, yo creo que eso se lo sigue diciendo uno a veces a los Sí, hijos. a veces ¿verdad? hasta se Porque- cae uno 3 veces hasta que Ajá. por fin aprende. Sí, sí. Yo creo que es una forma de vivir más fácil y más suave la vida, si uno vive la experiencia de otra persona. O sea, no es juzgar la vida de otra persona, sino es aprender de lo que la otra persona ha vivido. Y por eso en mi libro dejo varias anécdotas para que también puedan aprender de lo que uno ha vivido y de lo que a uno pues le ha costado, a veces sobrepasar alguna etapa, pero que si compartimos experiencias pues será más fácil para otras No personas. solo aprender de nuestras experiencias, sino que de otras personas, sí. Oh, ok. Hay algo que me llama la atención y creo muy importante y está en el capítulo 5 para que ustedes lo puedan leer, y es que dice, cuando el trabajo pone a prueba el corazón, presión y decisiones difíciles. Sí, a veces estamos en ese camino de crecer, tenemos ciertas decisiones que tomar y podemos estar en un momento que si la decisión es decir no, nos puede hasta cortar nuestro crecimiento, pero ahí es donde nosotros nos vamos a fortalecer con nuestros valores, con la ética, y a veces es mejor perder un crecimiento profesional que perdernos a nosotros mismos. Y perdón Exacto. que vaya a poner yo ahorita como ejemplo esto, pero esto precisamente porque aquí dice la ética no se negocia. Entonces, en el gobierno sucede mucho eso, corrompen a las personas y tal vez las personas son muy correctas, tienen la necesidad de trabajar, pero por ejemplo llegan y hacen que
hagan actividades que tal vez no están dentro de los valores o la ética de la persona, pero por la necesidad lo hacen. ¿Qué le podría decir a estas personas? Sí, yo creo que en este mundo pueden haber muchas oportunidades para todos, pero cuando nosotros realmente tenemos nuestros valores, sabemos que hay otras oportunidades de trabajo y es mejor retirarnos, porque todo en la vida se cobra y sobre todo hay un Dios que nos ve. Lo pongo en mi libro, lo mejor es hacer las cosas bien cuando nadie nos ve, porque si nosotros estamos trabajando con propósito, no hay nada que nos pueda perder. Realmente creo que no nos podemos dejar pues ni hacer algo que nosotros mismos sabemos que, si ya sabemos que es incorrecto, ni siquiera lo debemos de pensar, empezando por ahí para pues no tener la tentación. Ajá, exacto, sí, porque la tentación puede ser un momento tal vez, ¿verdad?, difícil, pero que yo creo que a la larga nos va a traer un bien y satisfacción el haber hecho lo correcto. Sí, exacto. Siempre. Okay. Tomar decisiones difíciles con sabiduría. ¿A qué se refiere exactamente? Sí, yo creo que siempre van a haber decisiones difíciles en nuestra vida y a veces nos equivocamos, pero tenemos que buscar el conocimiento de otras personas, debemos de saber escuchar a otras personas, porque la sabiduría no está porque tengamos títulos. La sabiduría es algo que lo vamos logrando con las experiencias, y sobre todo la sabiduría en las personas mayores la debemos siempre valorar. Entonces, cada vez que tenemos que tomar una decisión difícil, no debemos de pensar, yo como soy el gerente, como tengo estos cargos, estos títulos, yo sé cuál es la mejor decisión. Tenemos que pues también ser honestos, y a veces no tenemos las respuestas y hay que buscarlas en otras personas. Exactamente. ¿Qué les diría a las personas en cuanto a lo que es la educación, su formación como tal? Sí, yo creo que tenemos que estar claros que tenemos una formación académica, pero que eso no nos tiene que limitar a otros ámbitos, a desarrollarnos a otros ámbitos. La formación continua es importante y la podemos hacer a través, ahora más medios tenemos todavía para aprender, entonces podemos crecer y formarnos en lo que nos guste, en lo que nos apasione. No necesariamente tenemos que buscar una carrera, ¿verdad?, académica, cuando a veces no está al alcance también de todos. Exactamente. ¿Qué espera que sientan o piense los lectores al terminar de leer Desde Adentro? Lo que me llenaría pues de satisfacción es que el lector haya escrito un plan, no necesariamente cambiar su vida, pero sí definir en los 3 ámbitos: espiritual, y profesional y personal, encontrar un equilibrio, en ver dónde siente que no tiene un equilibrio y poder hacer un plan para eso. Y trabajar ahí, en esa parte. Bueno, yo me voy a ir un poquito ya al final, creo, al capítulo 10, que me llama la atención comunicar no es solo hablar. Sí, comunicar creo que tiene varios aristas. Nosotros podemos comunicar con nuestro lenguaje corporal, podemos comunicar incluso en silencio, y podemos comunicar pues claramente conversando, pero tenemos que saber comunicarnos, depende con quién estamos hablando y de qué estamos hablando, porque a veces nosotros no tenemos la respuesta. Entonces nuestra mejor forma es primero escuchar, o primero estar en silencio, y sobre todo, yo lo comento en mi libro, siempre guardar el ego en su lugar. Sí, sí, porque muchas personas tienen el ego muy elevado. Sí, y eso nos hace perder la comunicación. Exacto. A veces. Okay. ¿Qué consejo le daría a quienes buscan liderar mejor, pero empezando desde adentro? Desde adentro. Creo que primero hay que liderarse a uno mismo, y si nosotros no estamos liderando nuestra vida, una persona que queramos que nos siga no lo va a hacer, porque la persona, lo que yo le diría es primero evalúe su vida, vea dónde no está liderando su propia vida, porque su vida debería ser el mejor mensaje hacia otros. Okay. Para ser un buen ejemplo. Sí. Bueno, ya casi que vamos a ir finalizando, y a mí me gustaría cerrar en este capítulo, no sé si agrega algo Araceli, pero dice resiliencia, cerrar un ciclo, abrirse al propósito. Sí,
Lo que pasa es que hemos escuchado mucho ahora el concepto de resiliencia, ¿verdad? Y pareciera ser que es aceptar cada caída que tengamos. Y realmente una forma de ser resilientes es que entendamos el por qué en ese camino tal vez que vamos no es el correcto y tengamos que redireccionar nuestro rumbo. Entonces tenemos que buscar ese propósito de nuestra vida. Lo primero es eso, tener claro cuál es nuestro propósito de nuestra vida para poder pues reencauzar el rumbo. Exactamente, sí. Qué interesante, ¿no? Eso, que también iba a opinar eso, que ser resiliente no es que uno vaya, que cada caída, como dices tú, levantarse y volverse a caer, y no, hay que buscar el rumbo uno, y aquí no me conviene pues seguir el correcto, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos por finalizar este programa. Le queremos agradecer realmente, abrir su corazón, presentarnos este libro que realmente se ve muy interesante desde adentro. Se lo recomendamos de verdad. Vean la importancia realmente de poner a las personas en el centro. Así que, licenciada, muchísimas gracias y le deseamos mucho éxito con su libro. Y con los que vienen más adelante, que por supuesto serán un éxito como este. Gracias. Bueno, a cada uno de ustedes les deseamos muy buenas noches. Nos vemos en nuestra próxima edición. Esto fue Que Mujeres. Hasta pronto.